Hola, en este vídeo de formulación orgánica te voy a hablar de lo que son las fórmulas estructurales, también conocidas como fórmulas esqueletales o fórmulas en zigzag. Veremos ejemplos y sabremos cómo se utilizan para nombrar compuestos químicos. En primer lugar, un repaso rapidísimo de los tipos de fórmulas que tenemos en química orgánica. Te dejo un vídeo muy detallado con esto, tipos de fórmulas en química orgánica, aquí debajo en la descripción. Pero si tenemos un compuesto como el butano y yo te digo que su fórmula es C4H10, te estaría dando su fórmula molecular, en la que solamente te digo qué elementos hay y cuántos átomos hay de cada elemento. C4H10, 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno. Pero eso me da muy poca información en química orgánica, no es muy útil. Sí sería muy útil algo como lo que tenemos aquí abajo. Esto, donde marco todos los enlaces con una rayita y veo bien qué átomo está unido a cuál. Esto es lo que se llama una fórmula desarrollada. ¿Qué ocurre? Que en la fórmula desarrollada, donde tengo que escribir todos los átomos de todos los elementos y cuál está unido a cuál, para sustancias complejas es muy poco útil, tarda mucho en escribirse. En cambio, se puede hacer lo que se llama la fórmula semidesarrollada, que son muy frecuentes, en las que en vez de poner un carbono y 3 hidrógenos pongo CH3, para el siguiente carbono CH2, CH2, CH3. Aquí donde pongo todos los enlaces, pero los enlaces carbono-hidrógeno me los ahorro y escribo todos los hidrógenos de una vez, esto sería la fórmula semidesarrollada. ¿Y cuáles son las fórmulas de las que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las fórmulas esqueletales, como esta de aquí, que sería esto también la fórmula del butano, pero escrito de una forma muy esquemática o esqueletal. Pues si seguimos con el ejemplo del butano, la molécula de butano en realidad tiene esta forma, así sería como estarían dispuestos los átomos en la molécula, de manera que tendría un átomo de carbono con sus 1, 2 y 3 hidrógenos, un segundo átomo de carbono con sus 2 hidrógenos, un tercero con sus hidrógenos y el cuarto átomo de carbono con sus 3 hidrógenos. Esto sería el dibujo. Si lo quisiera representar en fórmula lo tendría aquí, con 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y sus correspondientes hidrógenos. ¿Qué ocurre? Que esta estructura es más compleja aún de dibujar. Podría hacerlo en una versión semidesarrollada en zigzag para intentar seguir representando la forma geométrica de la estructura de esta manera. Pero, como yo sé que los átomos de carbono siempre tienen 4 valencias, sé que los carbonos, que llamo carbonos primarios, los que están en el extremo de la cadena, necesariamente van a ser CH3, como este, y los que están en el centro van a ser CH2, pues si me ahorro todos los carbonos y todos los hidrógenos unidos al carbono, la fórmula me quedaría de esta forma. Y esto es lo que es la fórmula esqueletal del butano, en la que cada carbono está en el extremo de uno de estos vértices, de manera que aquí tendría un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, cada carbono es el extremo de uno de estos segmentos. Y esto me ahorra escribir los carbonos y todos los hidrógenos unidos a los carbonos. Es cierto que muchas veces te puedes encontrar esta misma fórmula escribiendo los carbonos de los extremos, tal como está aquí, CH3 por un lado y CH3 por el otro. Esto seguiría siendo el butano. Es frecuente que aparezca de esta forma, aunque la forma correcta de las fórmulas esqueletales es sin escribir ninguno. Esto es el carbono 1, el 2, el 3 y el 4 de este compuesto, el C4H10, que sería el butano. De manera que entonces, si tengo otro ejemplo que pudiese ser el pentano sería de esta forma: un carbono, 2, 3, 4 y 5. Y lo escribo de esta manera en zigzag. Recuerda que a veces los de los extremos puede que te los escriban, pero seguiría siendo el pentano. Si tengo otros compuestos que tengan ramificaciones, aquí tendría el ejemplo del metilbutano. Tendría el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4 en esta esquina. Y esto sería el metil, dado que aquí tendría otro CH3. ¿Qué me sirve esto? Para insistir que en las fórmulas esqueletales no tengo que tener el carbono 1 en la izquierda, sino como en este caso el carbono 1 lo tengo en la derecha. Esto sería el metilbutano. Otras formas que seguro que has visto muchas veces sería este hexágono con el que represento el ciclohexano. Con los 6 vértices, en cada uno de ellos habría un CH2. O si lo que tengo es el benceno, sabemos que el benceno es C6H6, y que su fórmula sería de esta manera, con los dobles enlaces así en posiciones alternas, que puedo escribir de manera esqueletal
de esta manera, o dado que es un ciclo y los dobles enlaces están deslocalizados, esta sería la forma más que habitual del benceno en su fórmula esqueletal. ¿Y qué hacemos cuando tenemos dobles o triples enlaces, como en este compuesto, el pent-1-eno? Pues lo que ves aquí, poner dos rayitas para el doble enlace. Recuerda que no necesito poner los carbonos en las esquinas y que esto quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el doble enlace, de manera que este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5 de este compuesto, el pent-1-eno, viste otra vez contando desde la derecha. Si tengo dos dobles enlaces, como aquí, penta 1,3-dieno, pues carbono 1, 2, 3, penta 1,3-dieno. Si además de dobles enlaces hay ramificaciones, me encontraría en este compuesto que tiene su cadena principal con 1, 2, 3, 4 carbonos, por eso es un but, y en el carbono 2 tengo la ramificación que aquí podría haber escrito el CH3 como el doble enlace que está marcado aquí con una segunda línea. Una cuestión muy interesante es cuando tengo un triple enlace, que sabemos que es la terminación -ino, como en este caso el pent-1,1. El triple enlace van con 3 líneas, pero el triple enlace, dado que la geometría del compuesto es así, aquí tendría el carbono 1 y aquí tendría el carbono 2, y este sería el carbono 3, 4 y 5. Por eso es el pentino, de manera que en el caso del doble enlace sigue habiendo zigzag, como vimos antes, pero los triples enlaces van seguidos unos de otros. Aquí debajo te vuelvo a poner la misma fórmula. Este sería el carbono 1, aquí tendría nada más una C, y aquí ya sería CH2, CH2, CH3, siguiendo en zigzag en todos los casos, excepto en el triple enlace, que sigue, al ser una molécula, el triple enlace que da lugar a una geometría lineal. Si tengo dobles y triples, como en este caso, pent-1 en 4-ino, pues me encontraría con el carbono 1 del que es el doble enlace, carbono 2, carbono 3, carbono 4 en este lado del triple enlace y el carbono 5 al otro lado del triple enlace. Recuerda los triples enlaces, entonces geometría lineal, un carbono a cada uno de los lados de esas 3 líneas del triple enlace. Como te decía, en las fórmulas esqueletales no pongo ni los carbonos ni los hidrógenos unidos a los carbonos. ¿Qué hago entonces cuando tengo grupos funcionales con otros átomos, como por ejemplo en este ácido propanoico, que sería su fórmula semidesarrollada, CH3, CH2 y aquí el grupo ácido O H? Pues de esta manera es como me queda esta fórmula esqueletal. Carbono 1 con el doble enlace al oxígeno y después el OH, carbono 2 y carbono 3 del ácido propanoico. En el caso de que tuviese un alcohol, como aquí el pentan 2-ol, pues entonces sería 1, 2, en el carbono 2 pongo una línea para indicar que ahí está el OH. Esto me hace interesante el ver la diferencia entre las funciones oxigenadas, el alcohol, el aldehído y la acetona. Si tengo que poner el propanol, son prop 3 átomos de carbono, 1 y 2 en la esquina 3, y si es un propanol, aquí tengo que poner el OH. Recuerda, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Si es un propanal, el propanal sería CH2, perdón, CH3 en el extremo, CH2, CO, H. ¿Cómo escribo esto de forma estructural? Pues entonces tendría que poner del carbono 1 al 2, acabo de poner el carbono 3 y aquí me bastaría poner este doble enlace al oxígeno, dado que este hidrógeno, por estar unido directamente al carbono, no es necesario ponerlo, y de esta manera me quedaría la fórmula estructural del propanal. La propanona son 3 átomos de carbono, del carbono 1 al 2, carbono 3, y en el carbono 2 hay una acetona, doble enlace al oxígeno. De esta forma me quedaría simplemente la propanona. Otros compuestos como las aminas, la amina sería un NH2 y que está unido a un propil, por lo tanto un radical con 3 átomos de carbono. El primer segmento representaría la unión del nitrógeno al primer carbono, ya tengo un carbono, 2 al final de este segmento, 3, de manera que si te los escribo serían 1, 2 y 3 átomos de carbono en esta propilamina. Si tengo una trimetilamina, lo que estoy teniendo es un nitrógeno
y 3 carbonos, uno hacia cada lado. Esto sería lo mismo que escribir CH3 al final de cada uno de estos segmentos, pero no lo necesito por ser una fórmula esqueletal. Y terminar de nuevo insistiendo que cualquier átomo que no sea carbono o hidrógeno, o un hidrógeno no unido al carbono, tengo que ponerlo, si es como en este caso el 2-bromobutano, pues aquí tendría el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y el bromo lo tengo que escribir. O 1-bromobutano quiere decir que este es el carbono 1, y este segmento es el enlace entre el carbono y el bromo. 2, 3, y el cuarto átomo de carbono que estaría aquí, y recuerda que este de la esquina en ocasiones podría aparecer escrito, y entonces aquí te pondrían el CH3 escrito de esta forma, pero que en sí mismo la fórmula estructural no necesita escribir estos carbonos finales de las cadenas. Eso es todo, espero que esto te haya servido. Tienes muchos más vídeos de formulación orgánica, de los grupos funcionales, orden de prioridad y muchos más ejemplos en los vídeos que te dejo aquí debajo en la descripción. Hasta pronto.